Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional. Buenos días, compañeras, compañeros, respetables asambleístas. Buenos días al pueblo ecuatoriano y a mi provincia del Cañar. En relación al informe relacionado con el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión, de la comunicación. El derecho a la comunicación y expresión es un derecho del ser humano donde se difunde el pensamiento, pero también tiene el derecho de recibir información respectiva. Todo está consagrado en la Constitución de la República y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo expreso el día de hoy que el hombre y los pueblos que están coartados a tener la libre expresión y la refutación a la mentira son víctimas de la opresión. Dijo un estudioso norteamericano, Noam Chomsky, la manifestación mediática hace más daño que la bomba de tiempo o la bomba atómica porque destruye los cerebros humanos. Por eso me permito proponer lo siguiente, y quiero que estas observaciones vayan en directo beneficio de esta ley tan crucial y necesaria para el país. Primera observación y propuesta. Me permito proponer que en la reforma del artículo 6 de la Ley Orgánica de Comunicación se incluya un inciso que señale en forma textual: los medios de comunicación social de carácter nacional o regional no podrán pertenecer en todo o en parte de su paquete accionario en forma directa o indirecta a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera o dentro del país, ni a ciudadanos extranjeros. La comunicación, que es un instrumento de control ideológico y social de muy amplio alcance, no puede estar en manos de personas o compañías extranjeras, peor todavía, si ni siquiera viven en el país y que muchas veces representan los intereses de las multinacionales que tienen contratos con el Estado a través de concesiones a su favor. Segunda observación propuesta. Desde el punto de vista de la justicia, sugiero que en esta ley se incluya como un derecho que preserve una opinión independiente en beneficio de la sociedad, para que una frecuencia de radio y televisión a nivel nacional y de radio FM y AM en cada una de las provincias del país se concesione por un lapso mínimo de 10 años renovables a los colegios profesionales de periodistas, así como a la Unión Nacional de Periodistas. Tercera observación propuesta. Propongo que conste en la ley la entrega autorizada de una frecuencia FM o AM a las universidades que posean escuelas del periodismo o comunicación por parte y al conjunto de las organizaciones gremiales de carácter popular reconocidas legalmente. Estas frecuencias solo serán de carácter provincial o de carácter
radial. Cuarta propuesta, sugiero que conste en la ley de manera expresa que en todo juzgamiento que se realice a los medios de comunicación o a periodistas en materia vinculada a la comunicación, no se lo haga por vía administrativa, sino acudiendo a la función judicial, de tal modo que siempre se preserve el derecho a la defensa, con jueces en lo posible independientes y con la posibilidad de apelación a organismos jurídicos superiores, y no dejar que funcionarios dependientes del Ejecutivo se conviertan en instrumentos administrativos dóciles y sumisos del poder político de turno. Quinta observación y propuesta. En mi calidad de legislador de la provincia del Cañar, donde no solamente se habla el español o castellano, sino también un importante porcentaje el idioma quichua, me permito proponer que en estricta justicia se garantice la voz y medios de comunicación que difundan su cultura ancestral al conjunto de la sociedad ecuatoriana en el siguiente texto. En el artículo que vaya a ser considerado en el informe de mayoría o minoría, que diga: el tercio de todas las frecuencias radioeléctricas destinadas a la comunicación radial y a la 10ª parte de las frecuencias de comunicación audiovisual se facilitarán y adjudicarán en forma preferente y directa, sin restricciones ni requisitos innecesarios que obstruyan su eficaz cumplimiento a las comunidades que constituyan una genuina representación intercultural, plurinacional y laica, tanto a nivel nacional, regional y provincial. Los motivos y razones para la formulación de esta propuesta son las siguientes. Primera razón: se cumple con lo que determina el artículo 1 de la Constitución de la República en su primera norma, al conceptualizar a nuestro país, y lo define del siguiente modo: el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Por lo tanto, estamos cumpliendo con las características constitucionales básicas de una sociedad que en estricta justicia se la reconoce como intercultural, plurinacional y laico. Segunda razón, el artículo 384 de la Constitución de la República relativo a la comunicación social, en su segundo inciso, en forma expresa, determina que forman el sistema de comunicación social del país los sectores ciudadanos y comunitarios. Tercera razón, la Constitución de la República, entre sus artículos 21 al 25, garantiza pertenecer a una o varias comunidades culturales, así como conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural, además de difundir sus propias expresiones culturales, entre otros aspectos. Cuarta razón, la comunicación es un elemento fundamental de una sociedad para la interrelación cultural. Y para esta posibilidad civilizada resultan indispensables los medios de comunicación. Dicho de otro modo,
si la sociedad a través de sus instituciones no entrega la posibilidad de uso de comunicación electrónica, le está despojando de la capacidad de transmisión cultural. Sería el equivalente a despojarle a un ser humano de la capacidad de hablar y comunicarse con sus semejantes. Sexta observación propuesta. Me permito reconocer que en todos los organismos colectivos con atribución legal para realizar concesiones y autorizaciones legales relativas a las comunicaciones, disponga la ley que forme parte del mismo como miembro con derecho a voz, el representante del Colegio de Periodistas del Ecuador. Debemos partir que siendo la comunicación un elemento fundamental en la vida de la sociedad, resulta muy justo que en estas políticas y decisiones esté presente el gremio que reúne a los profesionales de la comunicación. Séptima y última observación propuesta. Recomiendo que como parte del texto de la ley en discusión se incluya de manera expresa el contenido del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, que reza de manera textual: todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de no difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Por el bien de la sociedad ecuatoriana, de las comunidades, de las comunas, de los pueblos y nacionalidades de este país, propongo que todas estas observaciones y recomendaciones sean consideradas por la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y de Movilidad Humana. Son mis observaciones y quiero que no queden letra muerta, porque son aportes a que esta ley se alimente y se fortalezca en bien de los